Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Cristian Moya y el día de hoy veremos el tema de neumonía. La idea de esta exposición es dividirla en dos partes. En este primer video veremos la definición de una neumonía, mecanismos fisiopatológicos de las neumonías, algunos aspectos epidemiológicos y factores de riesgo de importancia que tienen que ver con el desarrollo de las neumonías y las diferentes técnicas diagnósticas que nos van a ayudar al abordaje de una neumonía para saber diagnosticar una persona enferma, ¿va? Sin más por el momento, también te invito a suscribirte a este canal para que sigas recibiendo contenido médico a través de diferentes videos interesantes de la medicina y que actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto en cuanto subamos nuevos videos, ¿va? Una vez dicho lo anterior, iniciaremos con la definición de esta enfermedad. Tenemos que una neumonía se refiere a aquel estado de inflamación del parénquima pulmonar causada por un agente infeccioso, llámese bacteria, que es de las más comunes, llámense virus, parásitos, infecciones fúngicas por hongos, etcétera. Esta pertenece al top 10 de las causas más comunes de muerte en todos los grupos de edad a nivel mundial y la causa más común de muerte relacionada a infecciones. Cabe resaltar aquí que dentro de estas muertes y de los grupos de edad que mayormente se van a afectar van a ser personas de edad avanzada, generalmente personas mayores de 65 años de edad. Ya es un riesgo alto para el desarrollo de esta enfermedad y de las posibles complicaciones, ¿va? Vamos a tener que para que una neumonía se pueda desarrollar y pueda ser, en este caso, los microorganismos patógenos nos puedan afectar, necesita haber un desbalance entre las defensas del hospedero y para que esas puedan hacer de las suyas y desarrollar la patogénesis. ¿Ok? Tres puntos muy importantes. Para que este desarrollo se pueda llevar a cabo, tiene que haber alteración en las defensas del hospedero, exposición a microorganismos que son particularmente virulentos y una sobrecarga de inoculación, ¿ok? Son tres factores. Las defensas del hospedero, entendámosla que en todo nuestro sistema en todo nuestro sistema respiratorio existen tanto barreras anatómicas como diferentes mucosas, sistema inmune innato como adaptativo que hacen que los patógenos del exterior les sea, eh, les sea difícil internalizarse hacia los pulmones y a las vías aéreas inferiores y puedan infectarlos. Sin embargo, si alguna de estas defensas del hospedero se ve afectada, es, es propicio para que estos patógenos se internalicen y afecten los pulmones. Por otra parte, hay patógenos que son particularmente virulentos. Estos patógenos que son particularmente virulentos tienen la capacidad de generar un daño, ¿ok? Ya sea porque proliferan muy rápidamente o porque tienen ciertas sustancias que son propias de esos organismos que de alguna forma afectan al hospedero y desencadenan reacciones inflamatorias o perjudiciales que alteran no nada más no nada más activan para destruirse a estos microorganismos, sino que afectan los tejidos adyacentes. Y una sobrecarga de inoculación también es importante, o sea, a esto se refiere que para que una infección se pueda llevar a cabo, necesitamos cierto número de bacterias, cierto número de virus, cierto número de parásitos, de hongos, etcétera, para que estos puedan nacer realmente patógenos. No es lo mismo que una bacteria supongamos de neumococo, ingresa a nuestro sistema respiratorio que unas 200. Entonces, si son 200, digamos que nuestro sistema inmune no las puede combatir y de esa forma sí son patógenos, pero si son solamente una, eh, nuestro organismo puede combatirlas. No sé si me doy a entender. De todos modos, si hay alguna duda, pueden hacerlas en los comentarios y con gusto les responderé, ¿va? Hablando de las defensas del hospedero, tenemos que existen diferentes estructuras, ya sea anatómicas, mucosas, etcétera, que nos protegen contra agentes patógenos o cuerpos extraños. Tenemos las cuestiones anatómicas que ya habíamos mencionado de las mucosas, el vello nasal, la misma anatomía de las vías aéreas superiores que las hacen difíciles para que patógenos ingresen. Y también tenemos otros sistemas inmunitarios, como es el caso de el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo, en donde se incluyen numerosas células y anticuerpos
que de alguna forma nos protegen contra estos patógenos, iniciando de superior a inferior, ¿ok? Hablaremos primero de las vías aéreas superiores. Antes que nada, aclarar que las vías aéreas superiores se componen por una nasofaringe o cavidad nasal, orofaringe y laringe, ¿va? Y en las vías aéreas inferiores, estas se van a conformar por tres: la tráquea, el árbol bronquial, los bronquios principales y las demás ramas, y los pulmones, que a su vez están compuestos por un parénquima, alveolos y demás estructuras. Cada uno de estos tiene diferentes sistemas de defensas. En el caso de la nasofaringe tenemos al vello nasal, que es un componente anatómico, las turbinas, la anatomía de las vías aéreas superiores, el aparato mucociliar y la secreción de IgA. ¿Ok? Iniciando con el vello nasal. El vello nasal es de gran importancia porque evita que patógenos con cierto tamaño ingresen. Al momento de que estos se exponen a la cavidad nasal, este vello actúa como un filtro que hace que no puedan ingresar al medio interno. Tenemos también el aparato mucociliar. Este aparato mucociliar actúa como un sistema de transporte, en el cual si ciertos patógenos ingresan, el aparato mucociliar se encarga de transportarlos hacia el exterior, ¿ok? Actúa como una especie de fibras sí, de un cepillo que hace que expulse el material ajeno. La secreción de IgA va a ser muy importante porque recordemos que la IgA es una inmunoglobulina, es decir, es un anticuerpo. Estas inmunoglobulinas IgA se encuentran sobre todo en zonas en donde se encuentran mucosas o secreciones, tales como la cavidad nasal. Y es importante porque esta va a tener efectos directos en las bacterias, virus, hongos o cualquier parásito para destruirlos y disminuir su entrada. En la orofaringe tenemos la saliva. La saliva es muy importante en nuestro organismo porque además de brindarnos eh, ese componente necesario para la deglución y la masticación y que nuestros dientes no huelan tan mal porque tiene también agentes bactericidas. Esta saliva es importante porque tiene agentes bactericidas y además tiene también IgA. ¿Ok? Entonces va de lo mismo, va de la mano con lo mismo de esto de acá. Si secretas IgA, pues esto es un anticuerpo que protege contra patógenos. También tenemos el desprendimiento de células epiteliales, que si de algún modo un patógeno está ahí, pues estas se desprenden y se eliminan. El reflejo de la tos, que es muy importante porque es un mecanismo que hace que, es un mecanismo integral que involucra tanto vías, eh, vías nerviosas como la participación de los músculos de acá y de la glotis, que hacen que los patógenos o cuerpos extraños cuando se internalizan a la orofaringe y estas intentan bajar a vías aéreas inferiores, este reflejo se active y haga que nosotros expulsamos material extraño, o incluso cuando nosotros nos enfermamos, el reflejo de la tos es precisamente para eso, para expulsar a los microorganismos y que estos no permanezcan eternamente en nuestro organismo, ¿va? La interferencia bacteriana, ya que en la orofaringe y en las demás estructuras se encuentra presente una microbiota que es inocua, no genera ningún daño para nosotros, pero que de alguna forma influye para que otras bacterias no puedan colonizar. Y el complemento también es importante. En tráquea y bronquios tenemos también el reflejo de la tos y el reflejo epiglótico, que va de la mano con lo que ya mencioné acá. El aparato mucociliar, que es muy similar al de la nasofaringe, líquido de la superficie de las vías aéreas, ¿sí? Aquí vamos a encontrar lisosimas, que son unas enzimas que se encargan de degradar patógenos y por lo tanto tienen efectos benéficos protectores, lactoferrina, enzimas y péptidos antimicrobianos, células dendríticas, el sistema de Balk e inmunoglobulinas IgG e IgM e IgA. De aquí ya mencionamos la IgA. Solamente recapitular que la IgM y la IgG se encargan de dar una respuesta inmunitaria, la IgM de una forma aguda, es decir, pronta, súbita, y la IgG de una forma crónica o prolongada. En las vías aéreas terminales y alveolos tenemos el papel de los fluidos alveolares, en donde se incluye el factor surfactante. El factor surfactante, recordemos que nos evita o disminuye la tensión superficial eh, de, de los alveolos, pero además tiene otros componentes como son las proteínas, proteínas del surfactante que estas tienen un papel inmunitario, sobre todo la proteína surfactante tipo A y la tipo D tienen efectos tanto bactericidas como
como para otros microorganismos como virus, hongos y parásitos, ¿ok? Tienen efectos antimicrobianos. Tenemos a la fibronectina, inmunoglobulinas, el complemento, también importante, ácidos grasos libres, proteínas de unión al hierro, macrófagos alveolares e intersticiales que de alguna forma evitan que si un patógeno ya ingresó a las vías aéreas inferiores, tenemos ese segundo sistema de defensa, por decirlo así, que hace que si se internaliza el patógeno, este puede ser fagocitado por los macrófagos alveolares e intersticiales. Y también tenemos el reclutamiento de los neutrófilos, que de alguna forma, si los macrófagos alveolares e intersticiales no pueden controlar la infección, los neutrófilos llegan y de esa forma combaten mediante procesos inflamatorios a los patógenos. Células dendríticas y el sistema de Bach, ¿va? Tenemos diferentes tipos de entrada hacia el tracto respiratorio inferior, ¿ok? Dependiendo del tipo de entrada, va a ser el patógeno y su posible etiología, ¿ok? En el caso de la aspiración, en el caso uno, la aspiración de microbiota residente de vías aéreas superiores es de las vías de entrada más comunes por las cuales se genera la neumonía, ¿ok? Hay diferentes factores de riesgo que nos pueden predisponer a una broncoaspiración, ¿ok? Lo más común es que que exista una alteración en el estado mental o que las personas sean alcohólicas, ya que el alcohol de alguna forma inhibe el reflejo tosígeno, el reflejo de la tos y el reflejo epiglótico, que hace que sea más propicio que patógenos de la microbiota se internalicen y que no exista ningún sistema de defensa que trate de expulsarlos. Eh, que el paciente haya tenido antecedente de prótesis dentales, esto porque cuando hay prótesis dentales o una mala higiene en la cavidad bucal, hay mayor concentración de bacterias que si estas se internalizan pueden ser patógenas para nuestro organismo. ¿Ok? Entonces, si hay aspiración de microbiota, esta microbiota, si bien en la cavidad bucal no es patógena, no puede afectar ninguna parte de aquí, o incluso si lo puede hacer, si por ejemplo las caries, es un ejemplo. Pero si estas bacterias se internalizan a las vías aéreas inferiores, donde se encuentran los pulmones, ahí sí son peligrosas. Inhalación del material aerolizado. Esto es muy frecuente, sobre todo en infecciones virales. ¿Ok? Si un paciente, por ejemplo, tiene COVID-19, tiene influenza, tiene SARS, tiene MERS, o en general cualquier infección viral, una neumonía atípica, y nosotros estamos en constante exposición con esa persona cuando habla, estornuda o tose, libera gotículas que tienen partículas virales. Estas partículas virales están en el aire. Nosotros cuando están en el aire las podemos respirar, ¿ok? Y ya una vez respiradas se inhalan y este material aerolizado llega hasta las vías aéreas inferiores. Recordemos esta parte, ¿no? Los virus se asocian a este mecanismo de inhalación de material, ¿ok? Después tenemos otro tipo de entrada que es menos frecuente, el cual consta de una metástasis desde sangre a pulmones. Esta es poco frecuente y generalmente se relaciona a procesos infecciosos del corazón. Una endocarditis infecciosa de la válvula tricuspidia es una de las causas comunes de metástasis desde sangre a pulmones. En este caso, cuando hay una infección en esta válvula tricuspidia, esta esta puede liberar patógenos hacia la circulación sanguínea y de esta forma viajar hasta llegar a los pulmones y generar infección en diferentes puntos del pulmón, ¿va? Ahora bien, ya mencionamos algunas formas de adquisición del patógeno, entre ellas la aspiración, la inhalación de microorganismos, que ya vimos que es muy frecuente en infecciones virales. También existen otras formas de adquirir el patógeno, y esto va más de la mano con la exposición a ciertos factores de riesgo, como pueden ser los animales. La adquisición de una forma zoonótica. Zoonótica se refiere a través de animales. Tal es el caso de la citacosis. La citacosis está dada por una bacteria llamada Clamidia citachi. Esta Clamidia citachi eh, es muy común que se encuentre en aves, ¿ok? Tales como pericos, canarios, guacamayas, loros, etcétera. Cualquier ave puede, pero en especial los pericos, pueden ser vectores o pueden ser especies que alojen a esta bacteria. Y si una persona está en constante exposición
con esas aves, se puede contagiar, ¿ok? Puede inhalar o puede aspirar esta bacteria y desarrollar una neumonía típica por Clamidia tachi. También puede ser a partir de fuentes ambientales, como es el caso de Legionella pneumófila, que es la más común. Esta Legionella suele estar muy frecuente en agua contaminada o suelos húmedos contaminados, ¿ok? Más adelante trataremos esta parte, pero tengamos en cuenta que existen tanto factores de riesgo de tipo zoonótico como ambientales que se desarrollan con las infecciones pulmonares, ¿va? Hablando de la fisiopatología, ya hablamos una parte de esto anteriormente. Solamente mencionar que la fisiopatología de una neumonía es consecuencia de la proliferación de microorganismos a nivel alveolar y la respuesta contra ellos desencadenada por el hospedero, ¿ok? Ya habíamos mencionado que una vez que estos patógenos vencen las defensas o que estas defensas estén anómalas y permitan el acceso de este patógeno hacia vías aéreas inferiores, una vez aquí, estos tienen la capacidad de proliferar, ¿ok? Proliferar y hacer de las suyas, ser patógenos, y a partir de aquí nuestro sistema inmune desencadena una respuesta inflamatoria, una respuesta inmunitaria, este mismo hospedero, ¿ok? ¿Qué va a pasar aquí? Supongamos que esta bacteria es patógena, supongamos que es un neumococo, esta va a ingresar, bueno, este tiene más forma de bacilo, imaginemos que es Haemophilus influenzae, ¿va? Esta ingresa a las vías aéreas inferiores y activa a los macrófagos. En los macrófagos existen numerosos receptores. Y no nada más aquí, en los mismos alveolos, en las mismas células epiteliales, hay receptores, sobre todo receptores TLR o receptores tipo TOL. Estos receptores tipo TOL tienen la capacidad de detectar diferentes patógenos o PAMs. Estos PAMs se refieren a patrones moleculares asociados a patógenos, que en este caso las bacterias tienen estos PAMs. Estos PAMs pueden ser detectados por el macrófago y de esta forma, si se detectan por estos receptores, los macrófagos se activan. Los macrófagos, una vez activados, tienen la capacidad de fagocitar a las bacterias o a cualquier agente, ¿va? Pero existen diferentes bacterias y diferentes virus, en general, cualquier patógeno que tienen mecanismos intrínsecos que hacen que esta fagocitosis ya sea que se inhiba o por la misma proliferación excesiva, estos macrófagos no pueden contener la infección y ¿qué hacen? Se activan y desencadenan una respuesta, ¿ok? ¿Cómo van a desencadenar esta respuesta? Bueno, estos macrófagos van a liberar una gran cantidad de citocinas proinflamatorias para que se activen neutrófilos, para que se active, si no es posible combatir a través de neutrófilos, el sistema inmune adaptativo y atraer linfocitos y demás células, ¿va? Entonces aquí nuestros macrófagos, una vez que no pueden contener este patógeno, liberan citocinas proinflamatorias, dentro de las cuales se encuentra la interleucina 1 y el TNF-alfa, perdón. Este TNF-alfa y la interleucina 1, además de generar inflamación, tienen efectos pirogénicos. ¿Esto qué quiere decir? Que inducen fiebre. Por otro lado, también existen otras interleucinas como la interleucina 8 y el factor estimulante de colonia de granulocitos que de alguna forma activan a los neutrófilos porque son agentes quimioatrayentes. Tienen la capacidad de generar quimiotaxis y los neutrófilos entran en acción, ¿va? Esta inflamación va a ser importante porque de alguna forma ayuda a destruir el patógeno, pero también esta inflamación genera un estrés oxidativo que altera el parénquima pulmonar, los alveolos y demás estructuras que a fin de cuentas es perjudicial para el hospedero. Aquí tenemos diferentes agentes causales de las neumonías agudas, enfocándonos en las bacterias. Recordemos esto, Streptococcus pneumoniae, o también conocido como neumococo, es la causa más común de neumonía adquirida en la comunidad, ¿ok? Esto grábenselo muy bien porque es muy preguntable. También existen otros patógenos comunes como Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, ¿sí? Es un coco bacilo gram negativo. eh, Bacterias anaerobias mixtas que sobre todo ocurren tras una neumonía por aspiración. Entre estas destacamos a bacterioides especies, Fusobacterium, Peptostreptococcus, Streptococcus prevotella especies. ¿Ok? A la familia de enterobacterias nos incluye Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,
Enterobacter especies, Serratia y, y ya, ok, y Pseudomonas aeruginosa. También tenemos aquí que de estas enterobacterias, la que más va a tener una relevancia en esta parte va a ser Klebsiella pneumoniae, porque esta puede ser encontrada en pacientes con neumonías atípicas, es frecuente, y en neumonías nosocomiales. Perdón, esta es más frecuente en neumonías nosocomiales, que son adquiridas en un hospital o, sí, en un hospital. Pseudomonas aeruginosa también va a tener un papel muy importante en las neumonías nosocomiales y en pacientes con VIH. Y por último tenemos a Legionella species, donde se incluye a Legionella pneumófila, que es responsable hasta del 90% de las infecciones por neumonías atípicas por Legionella. Y también tenemos a Legionella migdadei, que es poco frecuente, ¿va? Em, ok, tenemos otros patógenos que son poco comunes. Solamente mencionar aquí a Acinetobacter, a Nitratus, a Actinomyces y Arachnia, Bacillus, Moraxella cataralis, Campylobacter fetus, Echinella corrodens, Francisella tularensis, que es muy frecuente tras la exposición de conejos y liebres, Neisseria meningitidis, más adelante veremos esta parte de aquí, Nocardia, Pasteurella multósida, que es frecuente tras exponerse a gatos y perros infectados, Proteos, Burkholderia pseudomale. Aquí, ojo ahí con los pacientes de POC, este es un patógeno frecuente que puede afectar a este tipo de pacientes. Salmonella species, Enterococcus fecalis y Streptococcus pyogenes. Hablando de los virus, estos se dividen en aquellos que afectan más a niños y aquellos que afectan más a adultos. En los niños es frecuente que las infecciones estén dadas por virus sincitial respiratorio para influenza tipo 1, 2 y 3, influenza virus A y B, rinovirus, bocavirus y metaneumovirus humano, ¿ok? En los poco frecuentes o poco comunes está adenovirus tipo 1, 2, 3, 5 y 14, coxsackievirus, ecovirus, hantavirus, virus del sarampión y coronavirus que aquí en la actualidad recordemos que es la causa más frecuente de neumonía típica, ¿va? Esta tabla es de Mandel, es de bibliografía actualizada 2020, sin embargo no se había incluido lo del COVID-19, ¿va? Pero aquí el COVID-19 afecta tanto niños como adultos, sobre todo adultos, ¿va? En adultos tenemos también la influenza tipo A y B, virus sincitial respiratorio, metaneumovirus humano, adenovirus tipo 4 y 5 y 7, perdón. Esto sobre todo en adultos que estén expuestos que estén en constante exposición o que vivan en, en campamentos militares, en dormitorios militares o en cualquier internado donde haya aglomeración de estas personas, es frecuente las infecciones por adenovirus tipo 4 y 7. Rinovirus también tenemos, en poco frecuentes tenemos a coxsackievirus, ecovirus, coronavirus, bueno, ya recordemos aquí que está en esta categoría de muy común, hantavirus, Epstein-Barr, citomegalovirus para influenza, herpes simple, herpes virus tipo 6 humano y varicela zoster, ¿ok? Después tenemos a las infecciones fúngicas. Estas infecciones fúngicas generalmente afectan a pacientes que se encuentran en estados de inmunosupresión, ¿ok? O que se exponen a ciertas zonas endémicas en donde estos hongos son endémicos, ¿va? Tenemos en más comunes a Histoplasma capsulatum, Coccidioides simitis, Cryptococcus neoformans, Aspergillus y Blastomyces dermatitidis. En poco comunes tenemos a los agentes de mucormicosis, que son estos de aquí, y a Cándida, ¿ok? De estos, bueno, más adelante lo veremos, pero por ejemplo, Histoplasma capsulatum es endémico de ciertas zonas de Estados Unidos, entre estas Mississippi, Ohio, Río de Ohio, y, y algunas partes de África y de América Central y Asia del Sur. En coccidioides esta es muy frecuente en el Valle de San Joaquín, en California, en ciertas zonas de Texas, ¿sí? En Nuevo México, más adelante veremos esta parte, pero es bastante interesante. Bien, ya una vez que conocimos los patógenos, la fisiopatología, viene la evaluación clínica, ¿ok? En la evaluación clínica, lo primero es que tenemos que observar de un paciente que tenga neumonía son los síntomas consistentes que estén relacionados con el diagnóstico de neumonía. Perdón. Los siguientes síntomas son los más frecuentes o son los consistentes en una neumonía, que son tos, un síntoma bastante frecuente,
producción de esputo, que es muy frecuente sobre todo en infecciones bacterianas, disnea, dolor torácico y fiebre. Son los síntomas y signos cardinales en un paciente con neumonía, ¿va? Tenemos que evaluar también el escenario clínico, ¿ok? Algunos aspectos epidemiológicos, factores de riesgo, como los que he mencionado anteriormente, son importantes para una buena evaluación clínica. Defectos en la defensa del hospedero, ya sea que el paciente tenga una enfermedad subyacente, como es el caso del EPOC, o una cardiopatía congénita, una insuficiencia cardíaca congestiva, o que esté inmunosuprimido. Todos estos afectan de alguna forma las defensas del hospedero porque afectan ya sea estructuras anatómicas o parte del sistema inmune que hace más propicio o susceptible al hospedero de adquirir una infección por cualquier bacteria, virus y cualquier patógeno en general. Exposición a posibles patógenos específicos. Igual va de la mano con el escenario clínico. Hay ciertas condiciones que favorecen a la aparición de estos patógenos específicos y como resumen siempre tenemos que evaluar aspectos ocupacionales, exposición a animales e historia de viajes. Esto nunca lo olviden, es bastante útil para el abordaje de una neumonía. Hablando de las manifestaciones clínicas, ya habíamos comentado algo de los síntomas y signos. Los síntomas y signos se clasifican en clásicos y no clásicos o no respiratorios. Eh, en los síntomas y signos clásicos tenemos a la tos, el esputo, disnea, dolor torácico y fiebre. De un 65-90% de los pacientes tienen fiebre. Y síntomas no respiratorios como son fatiga, diaforesis, cefalea, náusea, náuseas y mialgia. Ocasionalmente dolor abdominal y diarrea. ¿Ok? Esto es como lo más común en los pacientes con neumonía. Sin embargo, cabe aclarar aquí que algo muy importante aquí es que las personas de edad avanzada, generalmente mayores de 65 años de edad, tienden a presentar una menor frecuencia de estos síntomas, tanto respiratorios como no respiratorios. Esto es muy importante porque un paciente de edad avanzada no va a tener comúnmente este cuadro clínico. Un paciente de edad avanzada, como más adelante lo veremos, normalmente se encuentra con una alteración en su estado mental, puede presentar confusión, puede presentar dolor abdominal, puede presentar mareos, etcétera. Síntomas que posiblemente son inespecíficos y que si no somos muy meticulosos y no hacemos una historia clínica detallada, podríamos pasar por alto y esto representa un gran riesgo para el paciente porque lo puede llevar a la muerte o a otras complicaciones, ¿va? Entonces, un paciente de edad avanzada comúnmente no tiene este cuadro clínico. Suele presentar síntomas inespecíficos y demás, ¿va? Hablando un poco de la epidemiología, bueno, ya habíamos mencionado que esta enfermedad es más frecuente en pacientes que se exponen o que tienen enfermedades subyacentes o comorbilidades, tales como la insuficiencia cardíaca crónica, que sean alcohólicos, que sufran de alcoholismo y del EPOC, ¿ok? Estas enfermedades en general predisponen a la aparición de ciertos patógenos. Ahora vamos a hablar de la historia, parte de la historia clínica viene dada con la exposición, ¿ok? Vamos a hablar de la etiología sugerida por la historia de exposición de un paciente, ¿va? Ya que existen ciertos patógenos que se asocian a ciertas circunstancias o escenarios clínicos. Supongamos que tengamos a un paciente que convive con muchos compañeros de trabajo, muchos compañeros de dormitorio, que es un paciente que vive en un internado o que sea parte de un campamento militar, etcétera, que esté ah, en constante exposición con otras personas en dormitorios. Bueno, estas personas se exponen más que nada a Neisseria meningitidis y Mycoplasma pneumoniae. Son causas frecuentes en estas circunstancias, ¿va? En exposición ambiental tenemos que Legionella pneumófila, sobre todo, se asocia a exposición de agua contaminada o suelos contaminados, ¿ok? Ya sea, es también común que, por ejemplo, un paciente que utilice aires acondicionados, si no tiene un buen mantenimiento de este aire acondicionado, Legionella neumófila puede vivir en estas circunstancias, le es favorable, dadas las condiciones de temperatura y de humedad, esta puede crecer y ser un sitio de exposición para una persona, ¿va? O igual en un hospital, muchas veces em, el sistema potable de algunos hospitales no está del todo mantenido, no tiene eh, una buena higiene, por decirlo así,
y el mismo hospital puede ser portador de Legionela, ¿ok? Si el sistema potable de este hospital no es el adecuado. Si una persona se expone a cueros o en general pelo de ovejas, de chivos, esto se puede asociar a antrax. Si una persona se expone a leche bronca o leche no pasteurizada, se asocia a brucelosis, aunque estas pues son causas poco frecuentes de neumonía, pero son significativas. Si un paciente se encuentra expuesto a cuevas en donde habitan murciélagos y estos murciélagos eh, desechen su material fecal, que es conocido como guano, este guano eh, puede ser portador de Histoplasma capsulatum y este Histoplasma capsulatum desencadenar la enfermedad de histoplasmosis. ¿Ok? Ojo ahí con las personas que van a cenotes o van a cuevas o a minas así, porque esto puede alojar murciélagos que se echen guano y este guano es eh, importante porque aquí puede estar Histoplasma capsulatum. Personas que tengan exposición a orina de animales contaminados por leptospira. Leptospira es una espiroqueta, ¿ok? Eh, que puede generar leptospirosis. Sobre todo orina de animales, de roedores, de algunos... Hay ciertos animales que su orina puede tener leptospirosis, ¿ok? O personas que se expongan a roedores como son ratas, ratones, pueden ser también portadores de hantavirus, ¿ok? El hantavirus se puede transmitir ya sea por la saliva de estos animales, por la sangre o por el mismo contacto, ¿va? Las mordeduras, etcétera. Por exposición zoonótica, recordemos que zoonótico se refiere a exposición a animales, ¿sí? Tenemos el caso de Yersinia pestis, que puede también alojarse en, en vectores como los ratones o las ardillas. Estas como tal no son los vectores, sino que estos animales tienen pulgas y las pulgas, esos sí son los vectores de Yersinia pestis. Yersinia pestis, recordemos que es el agente causal de la peste, ¿ok? Después tenemos a la tularemia, que es frecuente tras exponerse a conejos o liebres, a citacosis, recordemos que esta es causada por Clamidia psittaci, em, por exposición a pericos o aves, en general aves, Pasteurella multósida y fiebre Q, que es posible adquirirlo a través de gatos y perros infectados. Fiebre Q, que también es frecuente encontrarlo tras la exposición a ganado. ¿Ok? Sobre exposición a viajes, tenemos que hay patógenos que son endémicos de ciertas regiones. En el caso de coccidioidomicosis, eh, esta es frecuente en el Valle de San Joaquín, en algunas zonas de California, Nuevo México, parte de Texas, ¿sí? Toda esta zona es endémica de coccidioidomicosis. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene un cuadro de neumonía y como dato epidemiológico nos dice que fue de viaje reciente a California, pues podemos sospechar de coccidioidomicosis. En histoplasmosis, también esta es endémica de Mississippi, del río de Ohio, ¿sí? De algunas regiones de Texas, de esta zona de Estados Unidos. También es común en África, en Asia del Sur y en América Central. ¿Ok? COVID-19, que en un inicio fue muy común en China, ahora se esparció por el mundo y ahora es un patógeno a nivel global que en cualquier parte podemos adquirirlo, ¿va? Ahora bien, ya que conocimos la historia clínica y la fisiopatología, vamos a hablar del diagnóstico sugestivo, ¿ok? Un diagnóstico sugestivo se refiere a que tras tener cierta clínica el paciente, tras tener cierta historia, ciertos antecedentes de importancia aquí, nosotros podemos sospechar de una enfermedad. En este caso, nosotros podemos sospechar de un paciente con neumonía si se tienen hallazgos clínicos derivados de una historia clínica minuciosa, donde se evalúa todo lo anterior. Hallazgos físicos acordes, ¿sí? Ya sea por los síntomas o signos o por la exploración física que le hagamos al paciente, ¿sí? Y algo muy importante para el diagnóstico sugestivo son las radiografías de tórax. En las radiografías de tórax vamos a confirmar o vamos
hacer más sugestivo el diagnóstico, porque aquí vamos a ver realmente que, que los pulmones del paciente están afectados, que presentan inflamación y que presentan infiltrados pulmonares que dependen meramente del tipo de patógeno que estamos hablando, ¿va? Si juntamos estos tres parámetros, el aspecto clínico, eh, derivado de la historia minuciosa, los hallazgos físicos acordes y una radiografía de tórax, nosotros podemos hacer un diagnóstico sugestivo de una neumonía. Sin embargo, no podemos asegurar de qué tipo de neumonía estamos hablando, ¿ok? No podemos decir que esta neumonía es por neumococo o etcétera. A pesar de tener una historia clínica muy bien dada, no podemos asegurar eso, ¿va? Para esto tenemos que hacer otros tipos de estudios, otros tipos de pruebas de detección más minuciosas que nos confirmen y que ofrezcan una mayor sensibilidad y especificidad, ¿va? Tal es el caso del examen microscópico de la expectoración. En el examen microscópico nosotros vamos a evaluar numerosos aspectos, ¿ok? Le vamos a pedir al paciente que nos regale una muestra de su esputo, que tosa en un frasco de muestra, y aquí vamos a evaluar este esputo, vuestra muestra, ¿ok? Vamos a evaluar diferentes parámetros, entre estos el aspecto, el color, la cantidad, la consistencia y el olor. Supongamos que un paciente que tiene un esputo, una expectoración de tipo mucopurulento. El aspecto mucopurulento no generalmente se asocia a infecciones de tipo bacteriana, ¿ok? Si, por ejemplo, tenemos un aspecto acuoso, esto se relaciona comúnmente a neumonías atípicas de origen viral. Al color es importante, más adelante veremos por qué. La cantidad, veremos si el paciente es capaz de expectorar lo suficiente o si no es capaz. La consistencia y el olor. En olor, algo curioso es que el olor fétido, o sí, el olor maloliente, generalmente se asocia a infecciones de tipo anaerobio, por neumonías por aspiración. En las neumonías por aspiración es frecuente encontrar a patógenos anaerobios. Y estos anaerobios pueden generar fermentación, pueden generar un ambiente putrefacto en general, un ambiente rico en pus, y esto genera un mal olor. Y recordar que el examen microscópico y el cultivo del esputo expectorado van a ser los pilares en la evaluación laboratorial. A pesar de todo lo anterior, a pesar de todo lo anterior que aquí mencioné, el aspecto laboratorial va a ser muy importante porque nos va a ayudar al diagnóstico etiológico y confirmar la neumonía, ¿va? Y bueno, aquí están ciertos tipos de patrones o ciertos aspectos que tiene el esputo que nos van a ayudar a identificar a los patógenos. En el caso de un esputo mucopurulento, ya habíamos mencionado que es muy común en neumonías de tipo bacteriana o bronquitis. Un esputo acuoso en neumonías atípicas. Si el esputo tiene un color jalea de grosela, ¿sí? Como este aquí, rojizo, es común en Klebsiella pneumoniae. Y el esputo maloliente ya hemos visto que se asocia a infecciones anaeróbicas entre estas neumonías por aspiración o incluso abscesos pulmonares. En los abscesos pulmonares es frecuente también encontrar eh, bacterias anaerobias, ¿va? Entonces aquí, si se fijan, podemos evaluar desde el punto de vista macroscópico, ya nos es de gran ayuda evaluar el esputo, pero también desde el punto de vista microscópico. Desde el punto de vista microscópico, nosotros vamos a evaluar diferentes cuestiones. Lo más común es que sea a través de una tinción de Gram o una tinción específica para el patógeno, ¿ok? Si nosotros tenemos una tinción de Gram e identificamos, por ejemplo, em, bacterias gram positivas en forma de cocos, y estas se encuentran agrupadas en forma de diplococos, en forma de dos. Bueno, en este caso sospecharíamos de un paciente con de neumonía por Streptococcus pneumoniae, una neumonía neumocócica. ¿Por qué? Porque Streptococcus pneumoniae es un coco gram positivo que se suele asociar en filas en forma de diplococos, ¿va? Si a esta, si a esto además le realizamos pruebas bioquímicas específicas, como es el caso de la reacción de Quellon, la reacción de Quellon, antes que nada, consiste en, en poner anticuerpos policlonales en la muestra del paciente, y esos anticuerpos policlonales van dirigidos hacia la cápsula de polisacáridos de bacterias que tengan estas cápsulas. Bacterias encapsuladas, recordemos que son, de las más frecuentes son el neumococo o Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis. Estas van a tener la característica de tener cápsula. Si nosotros tenemos anticuerpos policlonales que se administran en la prueba
en la reacción de Quellum, estos anticuerpos policlonales van a desencadenar reacciones de inflamación, de aglutinación sobre estas cápsulas y se va a mostrar este patrón de aglutinación. Como dato curioso, Quellum proviene del vocablo alemán que significa hinchazón o inflamación. Entonces, vamos a tener aquí una reacción de inflamación, ¿va? Esto es bastante importante. Cuando nosotros hacemos un estudio del esputo y lo analizamos microscópicamente, una muestra ideal debe de contener menos 10 o menos células epiteliales por campo y 25 o más leucocitos polimorfonucleares por campos al ser observados en un objetivo de 100x, ¿ok? Esto es muy importante. Si nuestra muestra, al momento de ser evaluada microscópicamente, no cumple con estos parámetros, prácticamente nuestra muestra no es buena y no puede ser evaluada correctamente. Sin embargo, esto representa un gran problema. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son neutropénicos, que sufren de neutropenia y que no tienen suficientes leucocitos polimorfonucleares. Esto quiere decir que nuestra muestra puede darnos un falso negativo y decir que el paciente no tiene infección o que es una muestra errónea, ¿ok? Sin embargo, aquí pues tenemos que poner mucho ojo en este aspecto de pacientes neutropénicos. Aquí tenemos otras imágenes, otros ejemplos de cómo podemos evaluarlo microscópicamente. Si observamos a un paciente que muestra su esputo con cocobacilos gram negativos, los cocobacilos gram negativos asociados a neumonía se asocian sobre todo a Haemophilus influenzae, ¿ok? Si observamos un paciente con bacilos gram negativos, ¿sí? Y además vemos el aspecto macroscópico de color de jalea de Grosella, pues sospecharíamos en Klebsiella pneumoniae. Si vemos a cocos gram positivos agrupados en racimos de uvas, lo más frecuente es Staphylococcus aureus, ¿sí? Y si observamos un paciente con bacilos ácido alcohol resistentes, sospecharemos en una infección por Mycobacterium tuberculosis. Algo a considerar aquí o aspectos a considerar de un examen de esputo es que, bueno, ya vimos que nos ofrece grandes ventajas porque nos ayuda al diagnóstico etiológico. Sin embargo, aquí hay un gran problema. Si bien una muestra de esputo ideal nos brinda una gran información sobre aspectos etiológicos, hay pacientes que no son capaces de producir un esputo. Entre estos, un 40-60% del total de los pacientes no son capaces de producir un esputo, ¿ok? Ya sea porque el paciente sufre de una neumonía severa o porque sea un niño pequeño que no acate las indicaciones del personal médico y pues no podemos obtener ese esputo necesario para la muestra de la expectoración. Y además del resto que sí pueden producir el esputo, 40 o 60% de las muestras pueden ser inadecuadas por contaminación orofaringia, ya sea que presenten mucha saliva, ya sea que tengan microbiota del hospedero que de alguna forma pues intervenga en el examen, o diferentes factores, o que el paciente haya comido, por ejemplo, también es común. Uso de antibióticos previos reduce el diagnóstico, ¿ok? También si un paciente se le dice que cierto día se le va a tomar una prueba, una muestra de esputo, y este paciente para fin de que se sienta mejor toma antibióticos un día anterior o días previos a esa muestra, bueno, estos antibióticos pueden de alguna forma atacar la infección y ya cuando tomemos la muestra, eh, aparentemente hay menos microorganismos, pero si el paciente deja de tomar esos antibióticos, estos pueden proliferar y ya, pues una vez tomada la muestra, nosotros pensamos que no hay infección, ¿ok? También otro punto importante aquí es que algunos microorganismos no se van a detectar con tinciones convencionales como la tinción de Gram, ya que estos pueden ser patógenos intracelulares o patógenos que no tienen una pared celular que sea evaluable en tinción de Gram. Por citar algunos ejemplos, aquellos que no pueden ser detectados porque son patógenos intracelulares, tenemos a Legionella, todas las especies, y a Clamidia, ¿ok? Estos son patógenos intracelulares. Patógenos que carecen de una pared celular evaluable en tinción de Gram van a ser micoplasma, sobre todo micoplasma pneumoniae, ¿va? Otras pruebas diagnósticas que también pueden ser de utilidad para ciertos patógenos o circunstancias específicas, tenemos a detección de antígenos en secreciones respiratorias, como es el caso del neumococo,
neumocistis, Legionella neumófila y algunos virus respiratorios. Podemos realizar también inmunoensayos directos de anticuerpos fluorescentes en el caso de Legionella neumófila y Pneumocystis jirovecii. Sin embargo, pues esto no es tan común y no es tan utilizable en Legionella neumófila. ¿Ok? Más adelante veremos por qué. Detección de ácido nucleico microbiano en secreciones respiratorias. PCR, sobre todo el GeneXpert utilizado para Mycobacterium tuberculosis. El PCR también se puede utilizar para algunas especies de Legionella y virus respiratorios. Broncoscopía de fibra óptica, sobre todo en pacientes que no se puede obtener un esputo evaluable. Se realiza una broncoscopía o un lavado broncoalveolar para evaluar vías aéreas inferiores. Una biopsia pulmonar, examen de funciones pleurales que también va de la mano con la evaluación del pronóstico del paciente, ¿sí? A veces se realizan este examen de función pleural para evaluar ciertos parámetros bioquímicos, como puede ser el pH, la glucosa o los niveles de lactato deshidrogenasa. Como, bueno, como algo importante que mencionar es que en niveles elevados de de lactato deshidrogenasa, del LDH, o glucosa menor a 60 o pH menor a 7.2, que ya es un pH ácido, hacen referencia a un, a una severidad alta de un paciente. Si estos pacientes cumplen con esos parámetros, significa que tienen una neumonía severa y que tienen mal pronóstico, ¿ok? En infecciones fúngicas también podemos hacer uso de ciertos componentes de la pared celular, como es el caso del 1,3 beta de glucano. La mayoría de los hongos tienen este componente en su pared celular, con la excepción de Cryptococcus species y Zygomycetes. En citocinas también podemos evaluar sobre todo procalcitonina, que nos habla de una severidad clínica, ¿sí? Y que se asocia sobre todo, se eleva sobre todo en infecciones bacterianas y tiende a elevarse muy poco o ser nula su elevación en infecciones virales y de otros agentes, ¿va? La proteína C reactiva también es un reactante de fase aguda sintetizada por el hígado que es importante porque también nos habla de la severidad clínica de un paciente, ¿va? Generalmente cuando ésta se eleva mayor a 100 miligramos por litro, se asocia a un mal pronóstico. Lo normal es que esta proteína C reactiva esté menor a 10. También tenemos otro como el STRP1, que también es una citocina. Y por último tenemos el antígeno urinario, que es una prueba muy útil para, sobre todo para infecciones de Legionella neumófila del serogrupo 1. ¿Ok? Esta prueba tiene la ventaja de que, a pesar de que el paciente esté tomando antibióticos, que tenga una antibiótico-terapia, este antígeno urinario puede ser detectado tras semanas o meses después de esta exposición, ¿va? Por último, hablamos del examen radiográfico. El examen radiográfico representa el gold estándar para el diagnóstico clínico de los pacientes con neumonía, ya que de esta forma podemos confirmar que el paciente tiene infección e inflamación del parénquima pulmonar y de las vías aéreas inferiores. Tenemos diferentes patrones infiltrativos que nos pueden orientar con la etiología eh, de la infección. Si, por ejemplo, tenemos consolidaciones lobares, cavitaciones y efusiones pleurales, esto se asocia sobre todo a origen bacteriano. Neumonías lobares se asocian a neumococo. Difusión bilateral se asocia a neumocistis, Legionella y algunos virus respiratorios. Neumatoceles, frecuente en Staphylococcus aureus. Necrosis o cavitación y empiema. A neumonía por aspiración por la cuestión de los patógenos anaerobios, perdón. Opacidades en vidrio desmedilado, consolidaciones y nódulos poco definidos se asocian a infecciones virales. Sobre todo aquí, neumonías atípicas como COVID-19, el SARS-CoV tipo 1 o incluso el MERS se asocian a este patrón de opacidades en vidrio desmedilado. Es lo más común en pacientes con COVID. Igual tengo un video de COVID-19. Si te interesa saber más sobre hallazgos radiográficos de esta enfermedad, puedes revisarlo en mis videos. Se va a mostrar ahí muy bien cómo son estos patrones radiográficos, ¿va? Pero también podemos encontrar consolidaciones y nódulos poco definidos. En esta imagen, por ejemplo, tenemos un paciente que muestra una bronconeumonía, ¿sí? Producida por un neumococo, ¿ok? En este caso observamos que hay infección e inflamación tanto a nivel peribronquial como ciertas estructuras parenquimales del pulmón, ¿va? En esta otra imagen observamos una consolidación ubicada en el lóbulo superior del pulmón derecho, en el segmento posterior, causada también por un neumococo. Recordemos que las consolidaciones es frecuente en
en origen bacteriano, en infecciones bacterianas. En esta imagen observamos un neumatocele. Esto de aquí es un neumatocele causado por Staphylococcus aureus, ubicado, pues, en este caso, en el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, ¿va? Y por último tenemos esta infección causada por Pneumocystis jirovecii, en donde observamos un infiltrado, opacidades difusas bilaterales que se encuentran en todo el pulmón, pero se enfocan sobre todo en los lóbulos inferiores, ¿va? Entonces, se fijan, los hallazgos radiográficos nos pueden orientar sobre qué tipo de infección tenemos, ¿va? En este caso, Pneumocystis jirovecii, pues se asocia a estados de inmunosupresión. A través de esto, de los hallazgos radiográficos, nosotros podemos hacer sospecha clínica y a partir de aquí realizar pruebas específicas que nos comprueben el diagnóstico, ¿va? Bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que esta exposición les haya sido de utilidad. Si tienen dudas o comentarios de esta exposición, les agradecería que los pongan en los comentarios. Gracias por su atención y no olviden suscribirse y compartir este video para que les llegue a más personas. El segundo video estará listo mañana. Hablaremos de los síndromes neumónicos. Se hablarán aspectos de la neumonía adquirida en la comunidad, neumonía nosocomial y otras cuestiones, entre estas el manejo terapéutico, bastante importante. No lo olviden, suscríbanse y hasta luego. Bye.